Javier se presentó en casa con un ramo de flores. Nunca traía flores. Ni en nuestro aniversario, ni por mi cumpleaños. Así que cuando lo vi parado en la puerta, con ese ramo de margaritas y esa sonrisa rara, supe que algo pasaba. No eran flores bonitas. Eran de gasolinera. ¿Y esto? Le pregunté, sin dejarle entrar todavía. Es que he pedido el día libre. Pensé que podríamos hacer algo juntos, me respondió, todavía con el ramo en la mano como si no supiera qué hacer con él. No lo sabíamos en ese momento, pero ese día fue el principio del fin. No el fin del amor, porque eso ya se había terminado sin que ninguno de los dos se diera cuenta. Fue el fin de la mentira cómoda que habíamos estado viviendo durante meses. O quizá años. Ese mismo día, después de comer, fuimos al centro. Paseamos, tomamos un helado, incluso nos reímos. Fue raro. Como dos personas que intentan recordar cómo se querían. Luego, sin planearlo, entramos en un hotel. Uno discreto, cerca del Paseo de la Independencia. No por pasión, no por deseo, por nostalgia, quizás. Por costumbre. Y en medio de ese momento incómodo, torpe, casi mecánico, me di cuenta de que no sentía nada. Ni por él. Ni por mí. Ni siquiera vergüenza. 2 días después me acosté con Marcos. Y no fue por venganza. Ni por despecho. Fue porque, por primera vez en mucho tiempo, alguien me miró como si aún fuera una mujer. No la madre de 2 niños. No la esposa de alguien que ya no me toca. No la que hace la compra y plancha las camisas. Una mujer. Yo sabía lo que estaba haciendo. Y sabía que Javier no se lo merecía. Pero, sinceramente, en ese momento, me daba igual. Y eso es lo peor de todo. La manera en la que Javier descubrió todo no fue una de esas escenas típicas de películas donde el marido revisa el móvil, ve un mensaje y le tiembla la vida. Nada así. Lo que pasó fue mucho más incómodo, más directo y más difícil de explicar a cualquiera que no haya vivido algo parecido. Y no empezó con él sospechando, sino con un gesto torpe mío que, visto con distancia, parecía escrito para que me pillaran. El problema es que yo no lo noté. O no quise notarlo. Un viernes a mediodía, Marcos me dijo que se iba ese fin de semana a Barcelona a visitar a un amigo y que no estaría el lunes en la oficina. Me dio igual lo del amigo, pero me molestó que no me hubiera avisado antes. Habíamos quedado el sábado para vernos en un piso que un compañero nos dejaba. No era un plan romántico, era un hueco que él tenía entre sus cosas y yo entre las mías. Y sí, lo esperaba. Me hacía sentir viva, aunque fuese una mentira enorme envuelta en otra mentira más grande. Cuando me dijo que no, me puse extraña y él lo notó. Estuvimos hablando un rato en la sala de reuniones, esa pequeña que tiene las paredes de cristal esmerilado. Yo hice comentarios que él interpretó como reproches y al final me soltó un no te pongas así, que no somos nada. Me sentó fatal. No porque quisiera que fuésemos algo, sino porque me dijo en voz alta lo que yo llevaba semanas evitando reconocer. A la salida del trabajo, todavía con ese mal humor atravesado, quedé con mi hermana para tomar un café en el centro. Ella vive cerca de la Plaza España y está acostumbrada a que yo me desahogue con ella de todo. Lo que no esperaba era que soltara tan rápido lo que pasaba. Pero estaba irritada, dolida, con la sensación estúpida de que me habían dejado a un lado sin avisar. Fue un error contárselo, pero lo hice. No le dije el nombre de Marcos, pero sí que tenía algo con alguien del trabajo y que Javier no lo sabía. Mi hermana se llevó las manos a la cabeza y empezó a preguntarme si estaba loca, si sabía en qué me estaba metiendo, si era consciente de que lo más probable era que todo acabara mal. Yo le dije que lo sabía, pero que tampoco era para tanto, que no estaba enamorada ni nada similar.
Fue entonces cuando se lo conté todo. Bueno, casi todo. Lo que no sabía es que Javier, ese mismo viernes, había terminado antes en el trabajo y había decidido pasar por casa de mi hermana para devolverle un libro que llevaba semanas rodando por el salón. Ella lo sabía, pero yo no, y él, por algún motivo que aún no comprendo, subió directamente porque el portero le dijo que mi hermana estaba en casa. Cuando llamó al timbre, las dos nos callamos como si de repente se hubiera roto un cristal. Mi hermana se levantó despacio. No sé por qué reaccioné así, pero mi primera sensación fue miedo. Después, ese miedo se convirtió en una especie de intento desesperado por mantener la calma. Mi hermana abrió la puerta con esa sonrisa medio nerviosa que le sale siempre cuando ve a Javier porque lo quiere muchísimo. Él le devolvió el libro, entró un momento, me saludó y dijo algo como ¿qué tal el café? Yo sonreí y dije que bien. Que estábamos charlando de tonterías. Lo que yo no sabía es que mi hermana, completamente fuera de sí por lo que yo le había contado, estaba tan tensa que parecía que le temblaba un párpado. Y Javier la miró. Javier es tranquilo, pero muy observador. Más de lo que yo admitía. Se dio cuenta de que algo no cuadraba. No dijo nada en ese instante. Se quedó 5 minutos, los típicos de cortesía, y luego se fue diciendo que iba a ir a Mercadona a comprar algunas cosas para la cena. No hubo sospechas directas. No hubo miradas acusadoras. Solo un gesto mínimo, me dio un beso en la cabeza antes de irse, cosa que no hacía desde hacía meses. Lo noté, pero no entendí nada. Esa misma noche, me preguntó si me apetecía salir a caminar. No lo hacía nunca. Yo me hice la sorprendida y le dije que vale, que me venía bien despejarme. Fuimos por el parque que hay cerca de casa, bordeando la zona de los columpios. Caminábamos despacio, y de repente dijo algo que me dejó rígida. Cuando he estado en casa de tu hermana hoy, parecía preocupada. Muy preocupada. Y tú estabas rara. Mi primer pensamiento fue que me iba a derrumbar allí mismo. Pero reaccioné desde el miedo y solté una excusa rápida. Bah, tonterías. Cosas suyas. Está nerviosa por una movida del trabajo. Él no contestó. Siguió caminando. Y después de unos metros dijo algo que no me esperaba. ¿Estás bien? No fue una pregunta de rutina. Fue una pregunta seria. Como si supiera que yo llevaba tiempo escondiendo algo. Le dije que sí, que solo estaba cansada. Pero él no lo creyó. Lo supe por la forma en que respiró, como intentando contener algo. Llegamos a casa sin hablar mucho más. Ese silencio, que normalmente me habría parecido normal, esa noche era una losa. Sentí que algo estaba cambiando y que no sabía si podía frenarlo. A la mañana siguiente, sábado, Javier se levantó antes que yo. A las 9 ya no estaba en casa. Me dijo por WhatsApp que había salido a correr. No hace deporte desde hace años, así que me extrañó. Cuando volvió, estaba serio. Muy serio. Y me dijo que necesitaba hablar conmigo luego. Pero no me dijo cuándo ni sobre qué. Lo que hizo fue llamar a mi hermana. Le preguntó directamente si yo estaba bien. Mi hermana se puso nerviosa, no supo qué decir, y terminó pidiéndole que hablase conmigo. Javier, que ya había captado demasiado, le dijo, ¿ha pasado algo que deba saber? Mi hermana no respondió, y ese silencio fue suficiente. Cuando volvió a casa, no esperó más. Me miró con esa calma tensa que solo tiene cuando algo le hace daño. Me preguntó si había algo que debía decirle. Yo lo negué. Insistió. Y cuando vio que mi postura no se movía, soltó una frase que me dejó sin aire. Sé que estás con alguien. No sé quién es, ni desde cuándo, pero lo sé. No sé explicarte cómo se me heló el cuerpo.
Le pregunté por qué pensaba eso. Me dijo que no era una cosa concreta, sino un conjunto, mis horarios alterados, mis cambios de humor, mi forma de evitar el contacto físico, mi hermana nerviosa, mi reacción cuando él apareció de improviso. Dijo que no necesitaba ver nada más. Que no le hacía falta. Cuando lo dijo, no fue un reproche. Fue una constatación. Un hecho. Como decir que hoy es domingo. Yo intenté mantener la calma, pero la garganta me ardía. Intenté decir que no era así. No me creyó. Lo supe por la forma en que inclinó la cabeza. Me miró con una mezcla de tristeza y decepción que me hizo sentir pequeña. Como si yo misma me hubiese reducido a la mitad. Solo quiero la verdad, me dijo. No quiero escucharlo de nadie más. No quiero imaginármelo. Quiero que seas tú quien lo diga. Yo me quedé callada. Y ese silencio fue mi confesión. Lo entendió sin que yo abriera la boca. Lo peor fue su reacción. No gritó. No insultó. No lloró. Solo se quedó quieto. Me miró como si ya no me reconociera. Como si yo hubiese cambiado de rostro sin avisar. Y dijo algo que me clavó por dentro. No sabía que era tan fácil perderte. Luego se marchó de casa. No dio un portazo ni nada. Simplemente cogió las llaves y salió. Lo oí bajar las escaleras con pasos lentos, como si cada escalón le costara. Estuvo fuera casi 3 horas. Yo, durante ese tiempo, tuve la sensación de que todo lo que había construido con él se había convertido en una especie de edificio que se desplomaba en silencio. Sin ruido, pero sin posibilidad de arreglarlo. Cuando volvió, no quiso hablar más. Me dijo que ya lo había entendido todo. Y que necesitaba pensar qué hacer. Yo intenté hablar, explicarle, justificarme, decirle que no era amor, que fue un error, que había estado perdida. No me creyó. Y aunque me hubiese creído, no habría cambiado nada. Él ya sabía la verdad. Y yo ya sabía que mi mentira se había terminado. Ese fue el descubrimiento. No un mensaje. No una foto. Fue algo peor, él me vio. No físicamente. Me vio por dentro. Vio lo que yo había intentado ocultar incluso de mí misma. Y eso fue lo que nos rompió. La noche después de que Javier volvió a casa fue una de esas que no sabes cómo aguantar sin que se te note en la cara que estás al borde del colapso. No dijo casi nada durante la cena, apenas tocó el plato y se encerró en el cuarto de los niños, donde casi nunca entraba. Yo sabía que no se trataba de pensar en lo que iba a hacer conmigo, sino de aguantar la rabia sin decir algo de lo que luego pudiera arrepentirse. Dormimos en la misma cama, pero cada uno al borde de su lado, sin hablarnos. Me quedé despierta hasta las 4 de la madrugada esperando que él dijera algo. Pero no lo hizo. Solo respiraba hondo, como alguien que está intentando no explotar. A la mañana siguiente, se levantó, se duchó, se vistió y me miró desde el marco de la puerta mientras yo seguía en la cama sin saber si levantarme o desaparecer. No me saludó. Solo dijo que volvíamos a hablar esa noche, que tenía que irse, que no quería discutir antes del trabajo. Me levanté cuando se fue y sentí un cansancio distinto, como si no fuera físico, sino interno. Como si lo que me pesaba fueran las horas. Durante el día, cada minuto fue una cuenta atrás. Sabía que la noche no iba a ser una conversación cualquiera. Iba a ser un juicio. Cuando llegó, dejó las llaves, no se quitó ni la chaqueta y me miró con esa firmeza que solo le había visto en los momentos más serios. Me preguntó si estaba lista para hablar. Le dije que sí. Nos sentamos en el salón. Él en la butaca, yo en el sofá. Parecíamos desconocidos. La tele estaba apagada. Las luces, bajas.
El silencio, insoportable. Necesito que me lo digas tú, empezó. Quiero saber qué hiciste, con quién y desde cuándo. Pero no quiero rodeos. No quiero excusas. Y no me mientas. Yo asentí, intentando no llorar. Lo peor no era que me pidiera la verdad. Lo peor era que me la pidiera así, con calma, como si ya no tuviera nada que perder. Fue con un compañero del trabajo. No fue amor. Solo pasó, y no fue muchas veces. ¿Qué significa no muchas veces? Me cortó. 3 o 4, contesté, bajando la voz sin querer. Se quedó callado. Se frotó la cara con las 2 manos, suspiró fuerte. No hizo un escándalo, pero su cuerpo entero parecía tenso como una cuerda. ¿Por qué? Me preguntó. No quiero que me digas que fue un error. Quiero saber por qué. Yo no sabía cómo responder eso sin quedar como una imbécil. No había una razón concreta. No había odio, no había venganza. Solo era esa sensación de que algo me faltaba y no supe ponerle nombre. Así que se lo dije, con miedo, pero también con honestidad. Me sentía vacía. Me sentía como si mi vida fuera solo una serie de tareas que tenía que cumplir. Trabajo, niños, casa, rutina. No es culpa tuya. Es algo que yo no supe manejar. Me ofrecieron atención y la acepté. ¿Y pensaste en mí mientras te lo follabas? Me lanzó, sin gritar, pero con un tono que dolía más que si lo hubiera hecho. Sí. Pensé en ti después. Me sentí mal. Pero lo hice igual. ¿Y él? ¿Tiene pareja? Está divorciado. ¿Y qué te dijo para convencerte? No me convenció. Solo fue ocurriendo. ¿Y lo sigues viendo? Desde que lo sospechaste, no. No desde que lo sospeché. ¿Desde cuándo terminó? Hace una semana. Él cortó. Esa parte fue como una patada. Que él se enterara de que ni siquiera fui yo quien lo terminó. Que me dejaron. Que yo me quedé sola, y que solo entonces me di cuenta de lo que estaba en juego. Así que ni siquiera tuviste la dignidad de pararlo tú, dijo, sin levantar la voz, pero con esa expresión de asco contenida que lo decía todo. Me quedé callada. No podía decir nada que cambiara esa imagen. ¿Y si yo no me hubiese dado cuenta? ¿Seguirías? No lo sé, contesté, y fue la verdad, aunque sonara horrible. Entonces me estás diciendo que, si él no te hubiera cortado, seguirías viéndolo. Que esto se acabó por casualidad. Asentí. No podía negarlo. Mira, no soy perfecto. Nunca lo fui. Pero siempre estuve. Siempre puse a esta familia primero. Siempre te respeté. Y tú decidiste tirar todo a la mierda por un tío del trabajo que ni siquiera te quería tanto como para seguir contigo. ¿Entiendes lo patético que es eso? Yo sentí cómo me ardía la cara. No sabía si de vergüenza, de culpa o de rabia por escucharlo decir lo que yo misma me repetía por dentro desde que todo estalló. No quiero perderte, le dije, casi susurrando. Sé que lo arruiné. Pero quiero arreglarlo. ¿Arreglarlo? ¿Después de traicionarme en silencio? ¿Después de que mi vida se convirtiera en una broma sin yo saberlo? No tenía argumentos. Solo tenía miedo. Y eso ya no era suficiente. No te estoy pidiendo que me perdones ahora. Solo te estoy pidiendo que me dejes intentar reparar algo, aunque no sea todo. No tengo claro si quiero que sigas aquí. No tengo claro si puedo mirarte sin pensar en él. No tengo claro si puedo volver a tocarte sin imaginarte con él. ¿Entiendes lo que has hecho? Yo asentí otra vez.
Y fue en ese momento que me di cuenta de que Javier ya no me hablaba como su esposa. Me hablaba como alguien que ya no era parte de su vida. Como alguien que había cruzado una línea que no se puede borrar. No quiero vengarme de ti, añadió. Pero tampoco voy a seguir haciendo el papel de marido que no se entera. Se acabó. ¿Qué vas a hacer? Pregunté con voz temblorosa. No lo sé. Pero por ahora, quiero que duermas en el sofá. No quiero que estés en la cama conmigo. Ni una noche más. Me levanté sin discutir. Sabía que tenía razón. Esa noche dormí en el sofá, con la manta de los niños y una almohada pequeña. Y ahí fue donde lloré. En silencio, como si así pudiera borrar lo que ya estaba hecho. Pero ya no había nada que borrar. Solo quedaba enfrentar lo que venía después. Después de aquella noche en el sofá, todo cambió. Ya no era que estuviésemos mal, era que directamente ya no hablábamos. Javier salía temprano, volvía tarde y cuando lo hacía, entraba en casa como si viviera con una desconocida. No me preguntaba nada, no me miraba a los ojos, no tocaba nada mío, no mencionaba el tema, no reaccionaba cuando intentaba decir algo sobre la casa, los niños o cualquier detalle de la vida cotidiana. Era como si yo no existiera. Y esa indiferencia fue lo que más dolió, más incluso que si me hubiera gritado o echado. A los pocos días empezó a hacer cosas que no entendía. Empezó a salir más. Decía que se quedaba en casa de un amigo, pero no decía quién. Empezó a arreglarse más también. Se cortó el pelo distinto, cambió la ropa, y un día incluso lo vi revisando un perfume que nunca había usado. Me di cuenta de que algo estaba tramando cuando encontré una reserva de hotel impresa entre unos papeles que dejó en la mesa del salón. No decía el nombre de la persona, solo la fecha, un fin de semana, y el nombre de un hotel de 4 estrellas en Valencia. Yo no pregunté, porque sabía la respuesta. No hizo falta más. Él sabía perfectamente lo que hacía. Era una declaración de intenciones. No necesitaba decirme que iba a acostarse con alguien, solo necesitaba que yo lo viera. Y lo vi. No sé si fue con alguien que conocía o con una desconocida, pero lo cierto es que se fue ese fin de semana. Me lo dijo la noche anterior con un tono seco: este fin de semana no estaré. No me llames. No me escribas. Si pasa algo con los niños, habla con mi hermana. Y se fue. Así, sin más. Yo me quedé sola, como una idiota, imaginando cada momento. No por celos, no por amor, sino por ese sentimiento horrible de que alguien está usándote como castigo. Porque eso fue. Un castigo. Frío, calculado, planificado para que duela. Y dolió. Mucho. El lunes, cuando volvió, parecía otra persona. Tranquilo, seguro, con una expresión que yo no le había visto en años. Me miró a los ojos por primera vez en semanas y me dijo algo que no olvidaré jamás: ahora estamos en paz. Y se fue a duchar. Yo me quedé en la cocina sintiendo un vacío tan grande que ni siquiera sabía por dónde empezar a sentirlo. ¿Estábamos en paz? No. Estábamos destruidos. Los días siguientes fueron aún más duros. Cambió todas sus contraseñas. Empezó a dormir con el móvil bajo la almohada. Puso una cuenta bancaria nueva, diferente de la que teníamos conjunta. Yo no lo sabía, pero luego me enteré que había abierto un proceso legal para separar nuestras cuentas. No me lo dijo de frente, lo descubrí cuando fui a pagar una compra con la tarjeta común y no había fondos. Pensé que era un error, hasta que fui al banco y me confirmaron que la cuenta había sido vaciada por él y cerrada. Volví a casa temblando. Esa fue la primera vez que sentí lo que era la venganza real. No la venganza de gritar, no la venganza de humillar.
La venganza que se ejecuta con frialdad, que te deja sin aire y sin recursos. Había ido preparando todo sin que yo me diera cuenta. Y lo había hecho bien. Días después recibí un correo de recursos humanos en el trabajo. Me citaban para hablar de una denuncia anónima sobre conducta inapropiada en horario laboral. En ese momento supe que él había hablado. No tenía pruebas, pero lo supe. No era una coincidencia. No me despidieron, pero me trasladaron a otro departamento, con menos responsabilidad, lejos de todo el círculo donde yo me sentía cómoda. Marcos, por su parte, pidió traslado a otra ciudad. No me habló más. Ni un mensaje. Ni una explicación. Javier no dijo nada sobre eso. No hizo falta. Me miraba con esa calma cruel de quien sabe que su castigo está funcionando. Que cada paso que daba me hundía un poco más. Y lo peor era que lo entendía. Que no podía decirle que era injusto. Que no podía exigirle compasión. Porque no la merecía. Un día me llamó su abogado. Me dijo que Javier quería dividir la casa, que se quedaría él en la parte principal, y que a mí me ofrecía una compensación para que me fuera cuanto antes. Sin divorcio aún, sin escándalos, pero con un acuerdo para que no siguiera bajo el mismo techo. Yo no tenía a dónde ir, ni dinero suficiente para montar algo rápido. Mis padres estaban fuera, no quería que mis hijos se enteraran, y mis amigas no sabían nada de lo que estaba pasando. Cuando se lo dije, su respuesta fue un golpe directo: eso debiste pensarlo antes de acostarte con otro. Y en ese momento entendí que él no me iba a perdonar. Que no estaba jugando. Que no era un capricho o una reacción exagerada. Él quería que yo supiera lo que es quedarse sola, sin dinero, sin apoyo, sin credibilidad. Y lo estaba logrando. No fue que me gritara o que hiciera un escándalo. Fue que desmontó mi vida pieza por pieza, como si estuviera desmontando un mueble que ya no quería en casa. Primero me quitó el respeto, luego el hogar, luego el sustento, y finalmente, la tranquilidad. Y cada paso lo dio con la precisión de alguien que había tenido tiempo de pensar exactamente cómo doler más. Y dolió. Claro que dolió. Porque era justo. Porque en el fondo, sabía que había roto algo que no tenía arreglo. Porque me di cuenta tarde de que el daño que hice era más profundo de lo que imaginaba. Porque él no reaccionó como yo pensaba. Porque no lloró, no se vino abajo, no me pidió explicaciones eternas. Solo actuó. Y lo hizo como alguien que ya no sentía nada. Como alguien que ya había aceptado que yo no volvería a ser su esposa, ni su persona de confianza, ni nada que valiera la pena proteger. Y eso fue lo más fuerte de todo. Saber que para él, yo ya no era nadie. Pasaron 2 semanas desde que recibí la notificación del abogado de Javier y no habíamos cruzado más de 10 palabras en todo ese tiempo. Cada uno comía a su hora, dormíamos en habitaciones distintas, y si por casualidad nos encontrábamos en el pasillo, simplemente nos hacíamos a un lado como 2 desconocidos que se cruzan por error en la calle. Los niños estaban con sus abuelos y eso, en cierto modo, lo hacía todo aún más evidente, porque no había nada que nos obligara a fingir que éramos una familia. Durante esos días, me aferré a la rutina como si eso fuera suficiente para que las cosas se normalizaran por sí solas, pero no hubo ningún cambio, ningún indicio de que él quisiera hablar o aclarar lo que iba a pasar. Y mientras tanto, yo iba perdiendo poco a poco cualquier sensación de estabilidad, de dirección, de dignidad. El día que todo se resolvió no empezó distinto a los demás. Javier llegó a casa sobre las 8, dejó las llaves en la repisa, fue directo a la cocina, se preparó algo de cenar y comió de pie, como hacía últimamente. Yo estaba en el salón, con el portátil abierto pero sin mirar nada. Solo esperaba. No sabía si iba a hablar ese día o no,
Pero ya estaba tan agotada emocionalmente que cualquier conversación me parecía mejor que seguir viviendo en ese limbo. Cuando terminó de cenar, dejó el plato en el fregadero, se limpió las manos con un trapo de cocina y vino directo hacia mí. Se sentó en el otro sofá, el pequeño, el que nadie usaba. Cruzó las piernas, apoyó las manos en las rodillas y se quedó unos segundos mirando al suelo. Yo no dije nada. Solo lo observé, esperando que hablara. No voy a seguir así, dijo finalmente. Esto no tiene sentido. Ni para ti ni para mí. Yo asentí, aunque no sabía si eso significaba que quería divorciarse ya o simplemente que necesitaba decir algo en voz alta para poder seguir con su vida. Él me miró por primera vez de verdad en mucho tiempo, con una expresión que no supe descifrar, y luego habló otra vez. He estado pensando en todo, en lo que pasó, en cómo reaccioné, en lo que hiciste tú. Y no voy a decir que estoy en paz, porque no lo estoy, pero me cansé de estar enfadado todo el día. Me está afectando al trabajo, al cuerpo, a la cabeza. No duermo, no me concentro. Me está pudriendo por dentro, y no quiero que tú tengas ese poder sobre mí. No supe qué decir. Era una mezcla de sinceridad y resentimiento, pero también había en sus palabras un cansancio real, como si ya ni siquiera tuviera fuerzas para seguir odiándome. Por eso, cuando me habló así, sin filtro, sin escudo, sin la frialdad con la que se había estado moviendo esas semanas, sentí que era ahora o nunca. Yo tampoco quiero seguir así, le dije. No lo aguanto más. No pretendo que me perdones, pero necesito saber si hay algo que todavía se pueda salvar. Él se rió por primera vez, pero fue una risa sin gracia, seca, como una exhalación irónica. ¿Salvar qué? ¿Qué crees que queda? No lo sé. Pero si tú quieres intentarlo, yo quiero hacerlo bien. ¿Y qué significa hacerlo bien? ¿Como antes de que te metieras en la cama con otro? Significa que sé que fallé, que no busco excusas, y que estoy dispuesta a aceptar lo que venga, pero necesito saber si tú estás dispuesto a dar un paso. Se quedó callado. Respiró hondo. Luego se levantó, caminó hasta la ventana y se quedó mirando hacia la calle, donde no pasaba nadie. Fue un silencio largo, de esos que te comen por dentro porque no sabes si significan que está pensando o que está decidiendo cómo marcharse. El problema no es lo que hiciste, dijo finalmente, sin girarse. Es que no te importó hacerlo. Es que tuviste tiempo para pensarlo, para parar, y no lo hiciste. Y ahora lo único que veo cuando te miro es eso. No el error. La frialdad. El egoísmo. Lo sé, contesté. Y créeme, estoy destrozada por dentro. No solo por lo que te hice, sino por lo que descubrí de mí misma. No soy la mujer que pensé que era. No, dijo él, no lo eres. Y yo tampoco soy el hombre que pensabas. Porque si lo fuera, no me habrías mentido así. Se dio la vuelta, se sentó de nuevo en el sofá pequeño y me miró a los ojos. No había rabia, ni tristeza, solo una decisión tomada. Voy a pedir el divorcio. No quiero seguir en esta casa. No quiero seguir compartiendo espacios con alguien que ya no reconozco. No quiero ni intentar reconstruir algo que ya no tiene base. Puedes quedarte aquí unos meses mientras encuentras dónde irte. Lo hablaré con el abogado para que sea claro y limpio. No quiero que esto se convierta en una guerra. Pero ya no somos nada. Y no quiero fingir que podemos serlo. Me sentí vacía. Como si no quedara nada dentro de mí que pudiera sostener la conversación. Lo miré, intentando encontrar algo a lo que aferrarme, pero no había nada. Ni siquiera odio. Solo la certeza de que ya no había vuelta atrás. ¿De verdad no hay posibilidad de intentarlo? Le pregunté con voz muy baja. No, dijo. Porque no quiero vivir con miedo.
Y desde que descubrí lo tuyo, tengo miedo de confiar. Miedo de volver a estar tranquilo. Y yo no quiero vivir con miedo. Yo asentí. No tenía derecho a pedirle más. Él estaba diciendo lo que sentía sin exagerar, sin buscar castigo, solo con una claridad que dolía por lo exacta. ¿Puedo preguntarte algo más? Le dije, y él asintió. ¿La chica del hotel fue para vengarte? Sí, respondió sin pensarlo. Fue para que supieras lo que se siente. Para que lo imaginaras. Para que te sintieras tan invisible como yo me sentí. ¿Y te hizo sentir mejor? No. Solo me hizo sentir que tenía el control por un rato. Nada más. Volvió a quedarse en silencio. Luego se levantó, me miró por última vez con esa mezcla de cansancio y decepción, y dijo algo que me quedaría grabado. No te deseo mal. Pero tampoco quiero tenerte cerca. Y se fue a su cuarto. Yo me quedé sentada en el sofá, con las manos cruzadas, los ojos secos, el corazón apagado. No lloré. No grité. No reaccioné. Solo entendí que todo había terminado. Que ese momento era el cierre. Que no habría más conversaciones. Que la última palabra ya se había dicho. Han pasado 3 semanas desde la última conversación con Javier. Ya no dormimos en la misma casa. Él se fue primero, dejando claro que no quería estar un día más conmigo bajo el mismo techo. Se llevó sus cosas en silencio, sin dramas, sin una última escena. Me dejó las llaves en el mueble de la entrada y no dijo nada más. Yo me quedé en el piso con la sensación de estar viviendo en un espacio que ya no me pertenecía, rodeada de objetos que no tenían valor emocional, solo funciones prácticas. Empecé a mirar todo como si fuera prestado, el sofá, la cama, la mesa. Nada parecía mío, y al mismo tiempo, todo era una parte del vacío que yo había causado. Mis días ahora son lentos. Me despierto sin ganas, desayuno sin apetito y trabajo sin concentración. En la oficina nadie me habla como antes. La noticia del traslado llegó rápido, y aunque nadie me lo dijo a la cara, sé que más de uno sabe lo que pasó. No culpo a nadie por evitarme. Yo también me evitaría. Mi hermana no me habla desde el día en que supo que Javier me había echado. Me dijo que no podía mirarme a la cara sabiendo lo que hice. Que entendía el dolor de él mucho más que mis razones. Y yo lo acepto. Porque no tengo excusas ni argumentos. Solo tengo hechos, y los hechos son claros. Fui yo quien rompió el equilibrio. Fui yo quien abrió una puerta que nunca debió tocar. A veces me pregunto si realmente lo hice por aburrimiento, por frustración o por esa necesidad absurda de sentirme otra persona. Pero ninguna de esas respuestas me sirve ahora. Ninguna me ayuda a enfrentar la soledad que se siente al no tener a nadie que quiera saber cómo estás. Ni pareja, ni familia, ni amigas. Todos se alejaron. Y no los culpo. Sé que se fueron porque no sabían cómo tratarme, cómo seguir hablándome como antes sabiendo lo que hice. Y duele, sí, pero también me hace ver las cosas con más claridad. El daño no fue solo a Javier. Fue a todo lo que habíamos construido durante años. Fue a la imagen que los demás tenían de nosotros. Y también fue a la que yo tenía de mí. He tenido tiempo para pensar, mucho más del que me gustaría. Me he visto obligada a sentarme conmigo misma, a mirarme sin filtros, a aceptar que no soy buena persona en muchos aspectos. Que fui egoísta, impulsiva, cobarde. Que fui incapaz de decir lo que sentía antes de actuar, que preferí traicionar en silencio antes que enfrentar la incomodidad de una conversación honesta. Y eso dice mucho de mí, más de lo que quisiera admitir. A veces intento recordar en qué momento empecé a desconectarme de Javier. No fue de golpe. Fue poco a poco.
Detalles que ignoré, cosas que no dije, momentos en los que sentí que no importaba. Pero en lugar de decirlo, me callé. Y en ese silencio me convertí en alguien que hacía daño sin darse cuenta. O peor, dándose cuenta y haciéndolo igual. El divorcio aún no se ha firmado, pero todo está en marcha. El abogado me llamó hace unos días para revisar los términos del acuerdo. No hay discusión. Javier no pide nada más que lo justo. No busca quedarse con más de lo que le corresponde. Solo quiere cerrar todo rápido y sin hablar más del tema. Y eso, de alguna manera, es lo que más me duele. Porque si al menos me odiara, podría pensar que aún hay algo de conexión. Pero no. Lo único que hay ahora entre nosotros es indiferencia. Y no hay nada más frío que eso. He pensado en llamarlo. En pedirle perdón una vez más, no por esperar una segunda oportunidad, sino porque a veces siento que si no lo hago, nunca podré cerrar del todo esta etapa. Pero no lo hago. Porque sé que no serviría. Porque sé que para él ya estoy en el pasado. Y yo también tengo que aprender a dejarlo ahí. No voy a inventarme una historia de redención. No hay nada heroico en aceptar las consecuencias de tus errores. Solo hay dolor, aprendizaje y tiempo. Y el tiempo, por ahora, no cura nada. Solo hace que las cosas se acomoden en el lugar que les corresponde. Lo que más me sorprende de todo esto es lo rápido que puede cambiar una vida. En un mes pasé de tener una familia, una rutina y una falsa sensación de estabilidad, a vivir sola, con la mitad de mi entorno mirándome como si fuera otra persona. Y lo peor es que entiendo esa mirada. Porque yo también me miro al espejo y me cuesta reconocerme. Ya no soy la mujer que soñaba con una vida tranquila. Tampoco soy la que buscaba emociones escondidas. Soy una mezcla de las dos, una persona que tomó decisiones pésimas creyendo que tenía el control y que ahora camina sobre los restos de lo que rompió con sus propias manos. No tengo un plan. No sé qué haré mañana ni la próxima semana. Solo sé que necesito empezar de cero. Que no puedo seguir viviendo en esta casa, ni en este trabajo, ni con esta versión de mí que me recuerda todo lo que hice mal. Tengo que cambiar. No para recuperar nada, sino para no volver a perderlo todo otra vez. Quizá algún día pueda volver a hablar con Javier. Quizá no. No depende de mí. Lo único que está en mis manos ahora es no volver a convertirme en la persona que lo destruyó todo. Y eso empieza por asumir cada día que fui yo, solo yo, quien tiró a la basura lo que teníamos. Y que nadie más que yo tiene que cargar con eso. Esta fue la historia. No hay moraleja, no hay final feliz, no hay redención automática. Solo hay consecuencias. Algunas más duras que otras. Algunas que no terminan nunca. Pero si sirve de algo, al menos ahora sé lo que soy capaz de hacer cuando no me enfrento a la verdad. Y sé que nunca más quiero volver a ser esa persona. Aunque sea tarde. Aunque ya no quede nadie para decírmelo. Aunque la única que escuche esta historia sea yo.